Hola amigos de Charlando con Mafe, y en el día de hoy tengo una invitada muy especial desde Bogotá, Colombia. Todos mis invitados son súper especiales y en esta ocasión tengo a la médica cirujana pediatra graduada en 1980 de la Universidad de Cartagena. Ella es especializada en pediatría y ha trabajado toda su vida en un área maravillosa que es la de cuidados intensivos. Qué difícil es trabajar cuando el tema es la vida y la muerte, pero ella lo ha hecho de una forma muy humana y por eso decidió un día darle también una añadidura a ese don de vocación que tienen los médicos y empezar sus estudios en lo que se denomina como medicina integrativa. Quiero darle la bienvenida a María Teresa Guarín desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, María Teresa? Bien, Mafe, qué dicha, me siento feliz de poder participar en tu programa y ojalá me pueda unir con todas las amigas del programa de Mafe desde el corazón para, bueno, llevar la información que desean oír. Claro, y te cuento que somos amigas y amigos, porque a lo largo y ancho de Latinoamérica tenemos muchos seguidores que programa tras programa se han nutrido de todo ese mensaje positivo, ese mensaje que llega del corazón. Quiero saludar muy especialmente a Mabel Arteaga, a Orlando Feijó y a Alexandra Rojas, que ha estado muy presente, ella aquí desde Kingsville, Ontario, nos escribe y precisamente gracias a ese impulso que ellos y muchas más personas que me han escrito, estoy haciendo este programa especial sobre la salud, sobre cómo nosotros podemos a través de nuestros pensamientos y de nuestra espiritualidad tener una mejor vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero iniciar preguntándote, bueno, ¿cómo un médico general, cirujano, adicionalmente con una especialización, decide darle como un entorno diferente a la práctica médica y añadir a esta práctica lo que se conoce como medicina integrativa? ¿Cómo pasa esto en tu vida profesional? Bueno, bueno, Mafe, hace muchos años, pero no hagan cuentas. No Yo me números. gradué en el año 80 y bueno, empecé a hacer pediatría. ¿Por qué? Porque yo quería como llegar a ver el ser humano en toda su integridad. Y la pediatría pues es una especialidad donde no solamente se ve un órgano, no el ser humano con una bolsa de órganos empaquetados, sino que se ve alimentación, parte emocional, desarrollo psicomotor, en fin. Entonces yo quise hacer pediatría, pero empecé a trabajar con recién nacidos, que me apasionó, trabajé en cuidado intensivo y incluso estuve en el plan canguro casi desde su origen, que es algo hermosísimo. Entonces, yo pensaba que, que en cuidado intensivo iba a llegar al punto más esencial del ser humano y me di cuenta que no, que a veces nos perdíamos en el niño del sodio, el niño de la glucosa, el niño del riñón y nos perdíamos de esa parte humana. Pero en ese momento me di cuenta cómo las emociones de los padres influían inmensamente sobre los niños. Padres angustiados, esos niños tenían tiempos más largos de hospitalización, se complicaban, y cómo si uno intervenía emocionalmente a los padres, se lograba sanar al niño. Y el plan canguro, que para mí fue hermoso, el plan canguro inició y como ese contacto piel a piel con los padres, porque es importante el padre y la madre. Imagínate que las infecciones se bajaron del 100% al 1%, el desarrollo psicomotor era mejor, los niños sanaban mucho, entonces entendí cómo esa parte emocional era clave en la salud. En la salud. Y Bueno, entonces empecé con homeopatía, medicina china, medicina tibetana,
Y bueno, uno se mete en esto y nunca termina. Claro, una práctica muy completa para entender la integralidad del ser humano. Hay una Claro. experiencia maravillosa porque además de poder ejercer en Colombia, lo puedes hacer también en Europa. Tuviste una experiencia y sigues teniendo esa experiencia en Barcelona, España, donde has sido certificada como médico en operación también en el tema de UCI para neonatos y adicionalmente tuviste una experiencia maravillosa con uno de los grandes médicos del mundo, reconocidos en el mundo, que es el doctor Hammer. Cuéntanos de esa experiencia tan importante. Bueno, sí. Bueno, yo creo, primero lo que tú dices, la vivencia, el trabajar casi 11 años, 12 años en España, que bueno, se convirtió en mi segunda patria, también fue muy importante porque entiende uno cómo la forma de pensar, de sentir, de actuar determina y hace que las enfermedades sean diferentes, la causa de las enfermedades es diferente en cada sitio. Bueno, esto fue muy lindo. Y sí, en Barcelona, afortunadamente, me tocó conocer al doctor James. Desafortunadamente, pues él murió el año pasado, pues ya estaba muy mayor. Y el doctor Hammer, pues un hombre que había hecho primero física, después hizo medicina, después hizo medicina interna, oncología, radiólogo, y era el director del Hospital Oncológico de Múnich. Y la esposa era pediatra, oncóloga, bueno, también otra lumbrera, y trabajaba también en Múnich, y resulta que ellos se fueron de vacaciones a Venecia. Estando en Venecia, en su yate, alguien que pasó por el puerto disparando, entró esa bala perdida al yate y le llegó a la cabeza de su único hijo, Dirk Oh. Hammer, un chico de 17 años, empezando a vivir. Y estuvo 3 meses entre la vida y la muerte y murió. Y eso para los dos fue absolutamente devastador. Y al poco tiempo la madre hace un cáncer de glándula mamaria de seno izquierdo y el doctor Hammer hace un cáncer de testículo. La madre muere y el doctor Hammer, solo, sin su esposa, sin su hijo, tiene un día un sueño. Y en el sueño sueña con su hijo Dirk Hammer. Y él le dice, yo estoy muy bien, me correspondía irme, pero que esto te sirva a ti para dar, para ayudar a la humanidad. No me acuerdo las palabras exactas que le dijo el hijo, pero es más o menos así. Ah, sí. Entonces él empezó a investigar y él se dio cuenta como radiólogo que en el TAC cerebral de las personas que tenían cáncer, incluso antes de que saliera el cáncer, habían unas imágenes redondeadas que él las llama los nódulos de Hammer. Y hace el seguimiento de 20,000 pacientes. Y se da cuenta que esas imágenes, según el sitio del cerebro donde estén, determina el punto. Él dice que hay una disrupción del campo electromagnético y determina el punto donde se va a desarrollar el cáncer. Entonces después él empieza a asociar y se da cuenta que después de un proceso emocional, él dice, fuerte, vivido en introspección, se desarrolla este punto de desequilibrio que se puede ver en una tomografía en el cerebro y que nos indica el punto donde se va a desarrollar el cáncer. Entonces él empieza a hacer este estudio. Bueno, de hecho ya la nueva medicina germánica se llama, pues está en muchos países y se hace un mapeo de cómo las emociones, cada emoción que se viva intensamente puede desencadenar un cáncer determinado. O sea, por ejemplo, si tú tienes una rabia porque sientes que te hicieron algo,
que injusto te puede dar un cáncer de cuerdas vocales, por ejemplo. O sea, tú no te defendiste, fue algo que no te debieron hacer y te dio rabia. Y empiezas desencadenando. Pero él además se da cuenta que en el momento en que yo resuelvo el conflicto emocional, se sana el cuerpo. Entonces él dice, hay una relación estrecha entre emociones, información al cerebro y información energética, y todas las células responden, pero es una respuesta biológica inconsciente. Entonces, por ejemplo, en el doctor Hammer, la esposa, cuando se le muere el hijo, en ese dolor, la respuesta biológica dice, ¿qué me faltó para ser madre, para cuidar de mi hijo? Y dice, leche. Y aumenta, duplica las células del seno para poder supuestamente alimentar a ese hijo para que no se muera. O sea, es algo maravilloso. La biología del organismo es divina. Y al doctor Hammer le dice, bueno, ¿qué pasó para evitar ese dolor tan grande? Y dice, bueno, quizás no fue tan suficientemente hombre para defender ese hijo. Y le aumenta las células testiculares y tiene el cáncer de... Bueno, es tan interesante eso que estás hablando del inconsciente, cómo trabajar ese inconsciente en un momento de traumatismo o de situación de alto nerviosismo que pueda transmutar, desencadenar, como tú bien hablas, de esas células que empiezan a tener una información inadecuada. Cómo desde ese inconsciente, desde ese aprendizaje doloroso, podemos desencadenar y cómo evitarlo. Bueno, resulta que las emociones simplemente es la sensación que tiene mi cuerpo y que está comunicada a través de las glándulas, de lo que yo estoy interpretando del mundo. Se dice que yo soy 10% lo que me pasa y 90% como lo interpreto. ¿Y qué pasa? Los aprendizajes que yo he tenido en mi vida y que a veces pueden ser heredados. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad. Si yo pierdo a un ser querido, entonces ya tengo dentro de mí ese miedo que si alguien se enferma se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Ese aprendizaje que hay se me puede reactivar con cualquier estímulo. Entonces puede ser un color, un olor, una canción, una palabra, un gesto, o simplemente un síntoma, que alguien tosa, entonces me recuerda a mi papá que le dio algo en el pulmón y se murió. Entonces, todo eso es inconsciente. Entonces, mi organismo va a responder como si fuera la primera vez. Y cada vez que lo recuerdo y cada vez que el estímulo me lo presenta, en el organismo se van a generar todas las sustancias y va a reaccionar como reaccionó la primera vez. ¿Cómo bloquear eso, María Teresa? Porque eso es importante. ¿Cómo podemos bloquear ese proceso de pensamiento continuo para decir, ok, esto es una situación que estoy reviviendo, hay que focalizarme en la realidad y de allí poder superar, digamos, como los pensamientos negativos y proporcionarnos el bienestar que necesita nuestro cuerpo? Bueno, para mí es importante entender que todo lo que yo siento es la interpretación que yo le doy a la parte externa. Y cuando yo lo reconozco, voy a buscar la causa. ¿Cuándo tuve ese aprendizaje? Cuando nosotros reaccionamos ante un estímulo, yo pongo un ejemplo simple de, por ejemplo, 3 personas van pasando la calle. Y en un momento pasa un coche y toca la bocina. Están pasando 3 personas, cada una. Para mí los miedos quizás más importantes, bueno, yo los clasifico, es el miedo a la muerte porque es el instinto de conservación, o sea, está incluso a nivel de células. Las células cuidan su vida. Entonces, lo primero es el instinto de conservación, el miedo a la muerte. El segundo resulta que
el hombre en su evolución se dio cuenta que para sobrevivir necesitaba del rebaño, el instinto de rebaño, pertenecer a un grupo. ¿Y qué pasa? Si el grupo me abandona, significa también muerte. O si me agreden o me rechazan, también significa muerte. Entonces son miedos muy milenarios que llevamos en nuestra evolución y, como digo, los compartimos con todas las especies. Entonces, yo en el ejemplo pongo, bueno, suena la bocina y está. El que tiene miedo a la muerte, apenas oye la bocina, dice, ay, Dios mío, casi me mata. Virgen Santísima, yo me vi debajo de la llanta de ese carro, no, hoy casi me muero, y va a llegar a su casa a decir, vea, estoy vivo de milagro. Y para esa persona eso es real y se le sube la tensión, le da taquicardia, puede tener cantidad de, todo su organismo está reaccionando al peligro que tuvo a morirse. La segunda persona que tiene miedo a la agresión, oye la bocina y entonces reacciona y dice, ¿qué pasa? Pero si yo estoy pasando por el camino de peatones, entonces, ¿cuál es la rabia? Es que la gente definitivamente cada vez está más histérica, es que a toda hora es agrediendo, no se puede, como en Colombia un humorista que dice, con gente de mal genio no se puede vivir. Entonces llega a su casa diciendo, vea, es que aquí ya uno va a pasar la calle y la gente es pitándole. Y la tercera persona, que es la que tiene miedo al abandono y que siente que todo el mundo la puede abandonar, ve pasar y dice, ay, Dios mío, ¿quién era? Ay, Virgen Santa, ay, no, es el papá de Juanita, Dios mío, ahora va y le va a decir a Juanita que yo lo vi pasar y no lo saludé. Y ella no me va a volver a hablar, pero ahí estoy yo pintada, por eso es que pierdo a todas mis amigas, nadie me quiere por este despiste. Y ella va a tener un dolor que posiblemente se refleje en problemas pulmonares o de bronquios. Y el de la rabia puede tener problemas digestivos, hepáticos, de garganta, de todo lo que es otitis, amigdalitis, en fin. ¿Y qué pasó? Ese estímulo auditivo, seguramente el que iba manejando se agachó a recoger algo y con la frente tocó la bocina. Es decir, cada persona interpretó un sonido y todo su organismo reaccionó de diferente a forma. ese estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos reaccionando ante un estímulo, es un aprendizaje anterior en la vida. Y cada vez que yo vea ese miedo, por ejemplo, a la agresión, o que sienta que estoy viendo agresión muy frecuentemente, tengo que ir a ver cuándo yo aprendí. Generalmente en los primeros años, y ir a ver en qué momento me sentí agredida, por qué aprendí que yo podía ser agredida, sanar ese momento y entender que la agresión que yo estoy viendo afuera en realidad está en mí. Estás en ti. O sea, que es un trabajo interior. Qué interesante. Quisiera seguir con una inquietud que siempre me ha acompañado, porque si bien es cierto, cuando vemos personas que se enferman ya en su adultez o incluso juventud, uno dice, bueno, es un proceso genético o es un proceso, como tú dices, celular. Pero ¿qué pasa cuando un bebé, tú que trabajas con neonatos, con niños en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, por qué un bebé o sí, un niño recién nacido o pues en edad temprana puede presentar un cáncer o una parálisis? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que determina que esa criatura tenga este componente de enfermedad? Bueno, uno tiende a pensar que los niños no sienten. Resulta que los niños, desde el momento de la concepción, están aprendiendo. ¿Y cómo aprenden? A través de las emociones de los padres. Y ese aprendizaje les va a quedar grabado en la mente de por vida. Y así como los padres perciban al mundo, así lo van a sentir ellos. Y así como los padres perciban al niño, así lo van a sentir ellos. Y eso no solamente
es para nosotros, o sea, eso existe, por ejemplo, en los animales. Yo digo, bueno, en múltiples de programas hay donde ven cómo cuando la madre reacciona ante un estímulo de un depredador, inmediatamente sus crías corren con ella, solamente con la emoción de la madre o el padre, y eso les queda grabado en su memoria como un mecanismo de supervivencia. O sea, cada vez que yo vea a ese depredador, tengo que huir porque si no me mata. Claro. Entonces es eso, es a través de las emociones de los padres. Pero las emociones de los padres, ellos cuando las aprendieron, lo mismo, desde el vientre. Entonces viene la información familiar, la constelación familiar es muy importante porque repetimos aprendizajes en familia que en esa primera etapa, como no tenemos un cerebro lógico que analice, todos esos aprendizajes los tomamos como reales. Y son así, y eso nos van a acompañar hasta el final de la vida. Entonces es tan importante cualquier emoción que nosotros le donemos a nuestro bebé, porque esa la va a llevar el resto de la vida. Bueno, y no solo familiar, también la parte de la época, la parte de, por ejemplo, a mí hubo un estudio que me llamó mucho la atención, que fue, resulta que en Holanda, entre el año 44 y 45, Hitler no dejó pasar alimentos ni combustible, y fue un invierno muy frío y murieron muchísimos niños de hambre. Y los niños que nacieron en la siguiente década tenían la información a nivel de su ADN, a nivel celular, de que para poder sobrevivir tenían que guardar cualquier alimento que pasara por la boca. ¿Y qué encontraron? Las personas que nacieron en esos 10 años tienen tendencia a obesidad, a retener grasas, entonces tienen aumentado colesterol, tienen aumentado triglicéridos, son diabéticos y tienen cantidad de enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque el organismo, desde que estaba en el vientre, les dijo, la única forma de salvarse es que ustedes guarden lo que sea. Y a esto llegaron a la conclusión porque, pues sí, en un país donde las personas que están, digamos, entre tal edad y tal edad son obesas, hipertensas, colesterol alto y diabetes, vamos a ver qué pasó. Y se llegó a esta información. O sea, esas memorias que tenemos desde la concepción entran por las emociones de los padres, pero a su vez son transmitidas por los aprendizajes familiares que se repiten y por los aprendizajes del país, del entorno. Claro, ¿cómo cortar ese aprendizaje? ¿Cómo darle una nueva información a ese componente celular? Porque tú estás hablando de algo muy importante en el momento de la gestación y esto es una invitación a esos nuevos padres, a esas personas que están pensando en traer bebecitos al mundo o a los que ya los tienen. ¿Cómo es de importante con esta experiencia de vida de María Teresa que trabaja en unidad de cuidados intensivos todos los días de su vida, atendiendo pacientes, bebés? Saber que lo que nosotros le estamos comunicando a ese bebé desde su concepción en sus primeros años es tan importante. Entonces, qué lindo que la gente que va a ser abuelo o la gente que esté esperando bebé comparta este video para que tomemos entre todos una conciencia de hablarle lindo a esos bebés, de darles esa bienvenida y decirles que esta vida vale la pena en amor. Entonces, cuéntanos cómo romper esa cadena de lo que tú llamas constelación familiar o, digamos, información del pasado y cómo cortarla para que en este presente esos nuevos seres humanos o los seres humanos que se están planeando tener tengan una mejor vida física, emocional y espiritual. Bueno, incluso no solo para los que van a nacer, nosotros podemos volver y sanar ese niño interior, reviviendo la información que recibimos y desde el amor dándole un nuevo significado y sanándolo. Pero lo que tú acabas de decir es importantísimo. Bueno, últimamente hay miles y miles de estudios, sobre todo en Inglaterra hay dos neurobiólogas maravillosas
que han demostrado que el bebé, o sea, para la evolución del ser humano como mecanismo de defensa, el bebé solamente tiene desarrollados sus mecanismos de estrés. No se puede contener a sí mismo. No se puede controlar sus emociones. Es decir, el momento que el niño genera cualquier cosa que le causa malestar, entra en estrés y no puede parar. Por eso cuando un niño tiene hambre y empieza a llorar y uno le ve esa carita, uno dice, parece que se fuera a morir. No es para tanto. Pero para el niño sí, porque si el niño no llora, se distrae, deja pasar unas horitas, hace hipoglicemia, convulsiona y se muere. Entonces, para él sí es importante. Entonces, la única forma de que el niño puede parar ese cortisol que está circulando es a través de la contención del padre y de la madre. ¿Qué es contención? Contención es cuando nosotros tomamos al bebé y le decimos, para ellos no existen palabras, son las emociones. Entonces, desde el corazón le decimos, mi amor, te amo, me siento feliz de ser tu mamá, de ser tu papá. Y para mí tus necesidades están por encima de todo. Yo estoy contigo. En ese momento, el niño, ¿qué pasa? Detiene el estrés. ¿Y qué pasa? En los 2 primeros años, y bueno, desde la concepción más, se está formando el cerebro. Es 40 veces más rápido que en el resto. Y se están creando las conexiones nerviosas. Y si yo tengo demasiado estrés, todas las zonas de estrés se hipertrofian, se agrandan. Y voy a tener tendencia a tener estrés así. ¿Y qué parte del cerebro se me desarrolla? La de supervivencia. Entonces voy a estar hiperactivo, voy a ser impulsivo, agresivo, estar a la defensiva, no voy a tener altruismo ni voy a saber los límites. Es decir, estoy simplemente para enfrentar o huir. Wow. Y bueno, vemos que gran parte de los problemas de los niños ahora es eso. Entonces, cuando yo lo contengo, cuando ese niño siente que sus necesidades básicas van a estar, cuando ese niño siente que tiene 2 adultos que para ellos el bienestar de él está por encima de todo, ese niño empieza a producir oxitocina, que es la hormona del amor, el neurotransmisor del amor, y endorfinas. Y en ese momento empieza a desarrollar su cerebro humano y empieza a desarrollar la inteligencia ejecutiva, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, la capacidad de contactarse con su esencia de amor y poder expresar esa esencia, irradiarla a todos los demás. O sea, en la conclusión, es que ahorita el nombre de la doctora, pero se las debo. Yo lo pongo en la cajita de descripciones para que investiguen. Es una, pero la que ha hecho más trabajo es otra. Ella dice, si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar ese periodo de embarazo y los 2 primeros años de vida para tener seres humanos altruistas, seres humanos que sepan sus límites, seres humanos que hayan desarrollado la parte humana. Y no, si existe estrés en ese tiempo, vamos a desarrollar la parte animal. Claro. Qué lindo lo que dices, porque qué buen momento en este periodo necesario de estar todos recogidos en casa y que la vida nos ha tornado una información nueva para que sea el momento que hoy abraces a tu ser querido, le digas en amor que lo quieres mucho, que lo amas y que esa persona también haga una retrospectiva de la vida para entender que es posible cambiar. Y tú como médico, hay una parte que me parece preciosa. Tú trabajas dando apoyo a una fundación que es la Fundación SIU, que trabaja con madres y padres campesinos de las regiones más pobres de Colombia, y ustedes hacen sanación de estos niños que llegan a la fundación con cáncer, con parálisis cerebral. Cuéntanos cuál es ese tratamiento que ustedes les dan, y para todos aquellos que quieran contribuir con esta fundación que trabaja con las uñas, como decimos en Colombia, y que necesita nuestro apoyo,
para que esos niños reciban su medicina adecuada, reciban los padres la alimentación y obviamente el hospedaje que se necesita mientras ellos se trasladan a la ciudad, a la capital, donde está toda La digamos, la parte infraestructura. médica, el recurso. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia con esos niños campesinos que viven pues el drama de tener cáncer o tener parálisis cerebral. Cuéntanos. Yo en realidad mi pequeño grano de arena es la atención médica y la atención en sanación, decimos nosotros. Nosotros tenemos un grupo y atendemos a estos niños y para mí ha sido un regalo de Dios, es una experiencia maravillosa, porque uno puede tocar el corazón, sentir el corazón de estas personas que están pasando por ese momento y tener el aprendizaje que ellos están recibiendo. Eh, yo, por ejemplo, estoy pensando ahorita, recuerdo, digamos, la historia de un niño. La ayuda, digamos, la hago con atención pediátrica, también homeopatía, esencias, pero la atención emocional. Entonces nos llegó un niño de unos 7 meses con una leucemia. Y llegó con su carita triste, pálido, delgado, miraba hacia abajo, estaba con quimio. Y la madre pues también muy triste, muy compungida, la madre diciendo, a mí siempre me pasa lo peor en la vida, siempre todo ha sido terrible. Y entonces nos fuimos a buscar dónde se había originado la enfermedad del niño, porque es muy pequeño. Claro. Entonces nos dimos cuenta que en él no había deseo de vivir. En él no había tomado el placer de vivir y nosotros, ¿y que de dónde viene? Entonces en la mamá no había eso. Y cuando vimos a la mamá, resulta que la mamá, primero el papá la abandonó, la negó y la mamá la crió, pero siempre diciéndole, usted acabó mi vida. Su embarazo vino y acabó con todo. Entonces ella creció sin el amor de la mamá, del papá, sin el placer de vivir, sino, yo la tengo que cuidar a usted, pero no es un placer Una tenerla, es obligación. una obligación. Y como nos relacionamos por correspondencia, obviamente encontró su pareja, que también el papá lo había negado y la mamá lo había dado a unos familiares para que lo criaran. Wow. Entonces, el papá no tenía deseo de vivir y la mamá tampoco tenía el deseo de vivir. No sabían lo que era el amor de Filial, darle ese amor a hijo. que, que, que abrazan, que contienen. Entonces no podían dar otro amor. Entonces obviamente ella quedó embarazada y lo más lógico del hombre la amó como él aprendió a amar, como lo amó su padre. Entonces también abandona a ese hijo. Y cuando nosotros encontramos esto, le hicimos la sanación a la mamá, al papá, y les dijimos que tomaran ese niño y le pasaran toda la fuerza de vida, que le dijeran que lo amaban, que estaban felices de ser sus papás, que estaban para darles todo el apoyo, para amarlo, en fin. Y ese niño al mes vino a control. Y nosotros, esa alegría de ver ese niño sonriente, más gordito, de más color, claro, continuaba con su quimio y su tratamiento, pero estaba como reviviendo, ¿no? Como con ganas, deseo de vivir. Y bueno, ese niño recibió su quimio, se le apoyó y se sanó. Qué belleza historia. Entonces, sí, es muy lindo, pero es eso, no podemos juzgar a los papás, porque cada persona ama como aprendió Como y aprendió a amar. aprendemos cuando somos bebés. Claro. Bueno, Por eso se ya repite y se sí, repite. es algo tan lindo. Habíamos hablado la semana pasada precisamente con Carolina Angarita sobre la magia y ella hablaba sobre el tema del amor, dar amor, creer en el amor y seguir en el amor. Que esa enseñanza tan linda y siempre de la mano de Dios.
Pero para terminar el programa, porque les quiero contar que vamos a hacer unas siguientes entregas acerca de salud, de espiritualidad, cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Quiero, y como me encanta terminar los programas, es que me cuentes tres conceptos básicos desde tu experiencia como médica, no solo general, sino esa integrativa que trabajas con los bebés en las unidades de cuidados intensivos para neonatos. Esos tres aspectos importantes que todos deberíamos tener para tener una mejor salud y para poder llevar a cabo ese detenimiento del inconsciente que posibilite un bienestar a nivel interior. Entonces, cuéntanos cuáles serían esos tres tips que daríamos para esta semana. Y bueno, la otra semana nos vamos a encontrar también contigo, no sin antes pedirle a todos nuestros seguidores que nos manden, por favor, todas las inquietudes que tengan para que podamos nosotros también reproducir un programa que sea edificante, pero sea creado con todo el interés que ustedes tengan de aprender cosas más interesantes y que sean beneficiosas para el día a día. Entonces, cuéntanos, María Teresa, ¿qué serían esos tres tips para la salud emocional y física? No sé, ahorita se me ocurre, recuerdo que la Organización Mundial de la Salud en una investigación que hizo muy amplia sobre, porque la tasa de suicidios se ha vuelto una epidemia global, Desafortunadamente, entonces sí. encontró que para evitar la incidencia de suicidios había tres cosas importantes. Primero, una autoestima elevada, o sea, yo me amo. Segundo, unas relaciones, un entorno de amor. Y tercero, una espiritualidad. Entonces vemos que es amor a mí, amor al grupo social y amor a un Dios, o sea, amor. Y esa es nuestra esencia de amor. Entonces yo diría, todo lo que me causa dolor o sufrimiento quiere decir que no estoy interpretando al mundo desde esa esencia de amor, la estoy interpretando desde algún miedo que aprendí anteriormente y que me dice, tiene que enfrentar o huir ante esa situación. Y todo mi cuerpo lo va a hacer. Entonces, todo lo que me causa dolor o sufrimiento, es decir, esa no es mi esencia. Vamos a ver en qué momento aprendí ese miedo. Y podemos ir a ese momento, sanar ese momento en que se originó ese miedo y transformarlo. Porque cuando entramos en amor, bueno, hay múltiples estudios como las emociones son luz, bueno, las emociones es energía, pero las han fotografiado como luz, tiene una frecuencia vibratoria, y cuando estamos en amor, todo el cuerpo entra en armonía. Todas las funciones, es más, desde la longitud de onda de la energía, del color que da el amor, se restaura el ADN que ya está lesionado. Wow. En cambio, cuando estoy en emociones derivadas del miedo, el ADN se contrae tanto que pierdo la expresión de algunas sustancias de mi organismo. Entonces, cada vez que nos salgamos de este centro de amor a mí, a los demás, y una creencia espiritual, no importa, puede ser, a Dios yo le puedo poner, cada uno le puede poner el nombre que sea, lo importante es que haya una conciencia, ¿no? Y per, permanecer en ese estado y entender, yo siempre digo, todo lo que me causa dolor o sufrimiento es una forma que la vida me está regalando para decirme, hey, ahí hay algo que tiene que limpiar. Que tiene que trabajar y limpiar. La Y, segunda. ay, Dios mío, segunda, a ver, bueno, todas las personas venimos a la vida desde un plan espiritual. Y yo pensé que estábamos aprendiendo desde la concepción, pero cuando tuve pacientes trillizos y gemelos, me di cuenta que cada uno reaccionaba en forma diferente a estímulos. Entonces, venimos con una
o sea, venimos con una conciencia espiritual y venimos a aprender a desarrollar las cualidades divinas y traemos un plan del alma y todas las experiencias que vivimos, las vivimos dentro de ese plan para aprender a expresar las cualidades. Entonces, cuando yo vengo a aprender, no sé, por ejemplo, aprender ternura o en fin, la vida me muestra el polo opuesto. Entonces, cada vez que yo tengo un conflicto, es una crisis, es una herramienta que me da la vida para aprender a trascender esa limitación. Es un regalo. Entonces, todo lo que sucede está perfecto. No existen errores, existen oportunidades de aprendizajes. No existen gente que me haya hecho daño. Existen maestros que me han enseñado que hay algo que tengo que sanar dentro de mí por la forma como estoy interpretando la vida. Entonces, interesante. Todo está perfecto. Bueno, y esa tercera, para concluir. A ver. Bueno, tal vez eso. Nuestro cuerpo está formado por miles de células y cada célula es un ser vivo. Y estamos en continua comunicación con ellos y en continua información. Y esa información está desde nuestro corazón, desde nuestras emociones. Y les estamos diciendo o reaccionen o entren en armonía o en fin. Entonces, desde ese diálogo interno, agradezcámosle al cuerpo, hablémosle, sanémoslo. Y generalmente uno tiende más a criticar el cuerpo. Uy, es que esta pierna gorda, es que esos pies feos. No, cada célula es tan maravillosa que si yo pongo todos los científicos del mundo no la pueden hacer. Y está al servicio nuestro para crearnos un cuerpo. Entonces, entremos en amor, agradezcamos a cada célula por su servicio para mantener un cuerpo sano. Y usemos ese diálogo interno en amarnos, en consentirnos. Escuchemos nuestro cuerpo. ¿Está cansado? Descanse. ¿Tiene sed? Tome líquidos sanos. ¿Tiene hambre? Comida sana. ¿Quiere caricias? Listo. Se las vamos a dar. Reconocimiento. El reconocimiento, qué lindo, y todo en amor. Entonces ya sabemos. Todo lo que no nos sirve, lo que nos duele, lo que nos afecta, eso hay que cambiarlo. Venimos como seres espirituales a dar mucho amor y a entender que tenemos una misión y que todos venimos aquí a aprender. Y la tercera tan importante, ama tu cuerpo, ama tu ser, abrázate, dile gracias a todo lo que tienes. Qué lindos aprendizajes hemos tenido hoy. Y bueno, y para continuar con esos aprendizajes, quiero que me des tu número de teléfono en donde las personas se pueden comunicar y hacerle a María Teresa la propuesta que vamos a construir de qué tema quisieran que tocáramos en el siguiente Charlando con Mafe acerca de todo esto de la salud, del bienestar y del querernos cada día más y no solo querernos, sino amar a los demás. Entonces, cuéntanos cuál es tu teléfono para que se comuniquen con nosotros. Mafe, me parece importantísimo, claro que, bueno, el tema lo deciden... Claro, todos los suscriptores, las personas que nos ven. Te pueden decir a ti, pero también los que quieran consulta médica incluso, me pueden llamar, yo tengo el WhatsApp en Colombia, entonces el indicativo es más 57 y el número es 301-312-1904. Exacto, entonces eso también lo vamos a tener en la cajita de descripciones. Y bueno, quiero agradecerte porque creo que el programa ha sido maravilloso y invitar a todos nuestros seguidores a que sigan apoyándonos, poniendo esa manito arriba, poniendo la notificación para que sigan viendo todos los lunes este Charlando con Mafe que hacemos con tanto, tanto amor. Y bueno, a lo largo y ancho de esta Latinoamérica que tanto amamos, desde México hasta Argentina, nuestros amigos en Canadá de habla hispana, Estados Unidos y España,
queremos mucho y Portugal. seguimos, exacto, y seguimos aquí en firme dando mensajes de amor y solamente lo hacemos por la mejor cosa que tenemos, que es la pasión de hacer lo que nos gusta. Entonces, sin más ni más, les mando un beso, te mando un gran abrazo, María Teresa, y nos vemos la otra semana en Charlando con Mafe. No se les olvide escribirnos. Sí, no se les olvide escribirnos para los temas. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao.